familia. Aquí estuvo Miriam, pero se tenía que regresar antes del domingo, así es que les manda saludos también. Y bueno, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. ¿Cuántos de ustedes, no sé, en Estados Unidos ahorita hay una cosa que le llaman cancel culture, cultura de cancelación? ¿Cómo le dicen aquí a eso? ¿No? ¿No le dicen? ¿Que cancelan a alguien porque hizo algo? ¿Sí? ¿Cómo le dicen, María? Cancelado. Ok, que los cancelan, muy bien. Ok, sí, hay esta cultura de cancelar a la gente, ¿verdad? Y que cuando la gente comete un error o una falta o un pecado, no hay perdón, ¿verdad? Puede haber sido hace 10 años o 15 años y puede haber sido nada más un email o puede haber sido un tweet o puede haber sido algún evento vergonzoso, ¿verdad? Pero sea lo que sea, es una excusa siempre para tomar a una persona y básicamente tratar de borrarla de la sociedad. Y tienes que estar seguro de que no estás cerca de nadie que ha sido cancelado, ¿verdad? Porque si te identificas con ello, entonces corres el riesgo de que también a ti te cancelen. Hace un año, andaba un señor latino, moreno, ¿verdad? Manejando su camioneta de la compañía de energía eléctrica y traía el brazo por fuera así, estaba haciendo como esto, ¿sí? Así. Pues resulta que al parecer esta es la señal de OK de los supremacistas blancos. Alguien le tomó una fotografía, la puso en Twitter y ya para la tarde estaba despedido. Y él dijo, yo soy latino, no soy blanco, ¿verdad? Y peleó y peleó y peleó. No le dieron el trabajo de vuelta, lo cancelaron, ¿verdad? Por alguien que le ofendió que trajera la mano por fuera, sí. Después hubo un maestro en una universidad en California que estaba enseñando, un maestro de cultura china y está enseñando chino y las peculiaridades del idioma chino. Y entonces quiere enseñar acerca de una palabra que es como una transición que significa algo como ¿por qué? O ¿para qué? ¿Verdad? Pero la palabra suena negro en inglés. Pues un alumno lo escuchó, inmediatamente hizo todo un movimiento en la escuela, le quitaron las clases y lo suspendieron por el resto del semestre. Y él, por más que explicaba, es una palabra china, pero es que suena a negro. Y ya estaban a punto de sacarlo, no sé si finalmente lo sacaron. Bueno, en fin, vez tras vez hay esto, ¿verdad? Donde no hay perdón, no hay redención en la cultura esta de cancelar a la gente. Y yo quisiera imaginar que esto es algo que nada más sucede entre los no creyentes, ¿verdad? Pero me parece que incluso, hermanas y hermanos, como creyentes ya traíamos también una cultura de cancelación hacia ciertos pecados, no todos, ¿verdad? Hay un libro que leí hace algunos años que se llamaba Pecados Respetables, los pecados que a los cristianos no les importa cometer, ¿verdad? Como envidia o celos o enojo. Pero hay algunos que no son respetables y si tú cometes uno de esos, te sacan de la iglesia y nadie te vuelve a hablar y nadie te vuelve a buscar y no hay restauración y no hay perdón. Y está toda esta misma situación que ahora es tan popular en la cultura. Y cuando uno ve estas cosas, en mi opinión, y compara con las escrituras, ¿sí? La Biblia es una historia de redención. La Biblia es la historia de Dios rescatando al hombre pecador por gracia, ¿verdad? Es una historia de perdón, de esperanza, de la posibilidad de tener una nueva vida, ¿verdad? Y hace poco estaba enseñando una clase en línea de uno de los libros que tenemos ahí en Lifeway. Y una de las lecciones tenía que ver con la vida de Isaac y la familia de Isaac. Y aunque he pasado por ese pasaje muchas veces, nunca había visto un aspecto específico de ese texto, que es lo que les quiero compartir el día de hoy. Así es que si quisieran abrir sus Biblias en Génesis capítulo 27. Y quiero que observemos aquí algo que es absolutamente contrario contra esta idea moderna de no existe redención, no existe perdón, todo es cancelar, ¿verdad? Y quiero que lo veamos en la vida de esta familia. Así es que si tienen la posibilidad y pueden ponerse de pie para leer la escritura,
Vamos a leer los primeros 24 versículos, así es que ahí extiendan las piernas un poquito, ¿verdad? Pero a lo mejor hasta les pregunto a ustedes hacerlo un poquito más interactivo. Tomen a uno de las personajes que vamos a estar hablando aquí. Vamos a hablar de Isaac, vamos a hablar de Esaú, de Jacob y de Rebeca, la familia de Isaac. Escojan a uno de ellos y observen las actitudes, observen las palabras que dicen, observen toda la trama de lo que está sucediendo y entonces díganme qué piensan en relación a las actitudes de cada una de estas personas en esta familia. Dice así la palabra de Dios, Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Pueden sentarse. Hermanos, este es sin lugar a dudas uno de los eventos de mayor tensión en las narrativas del libro del Génesis. Es casi como un momento de suspenso, de saber si este engaño se va a llevar a cabo con éxito, ¿sí? Y cuando vamos observando los diferentes elementos de lo que está sucediendo, hay toda esta tensión, a ver si lo identifica cuando habla, a ver si lo identifica cuando se acerca, a ver si lo identifica cuando le vuelve a preguntar, etcétera, ¿verdad? ¿Qué observan ustedes en esta familia? Díganme qué les llamó la atención, ya sea de Isaac o de Rebeca o de Esaú o de Jacob. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Hermano. Isaac tenía su consentido y Rebeca tenía su consentido. Es cuando preguntamos al papá, ¿a quién de tus hijos quieres más? Y dice, no, a todos los quiero igual. Pero en realidad siempre hay un preferido del papá y un preferido de la mamá. Así es, había preferencias en la familia y eso causaba problemas serios, ¿no? ¿Qué otra cosa? Había diferencias entre los esposos. Muy bien. Y pues ella estaba tomando su iniciativa. Sí, entonces había diferencia entre Rebeca y Isaac, ¿verdad? No estaban pensando de la misma manera. Perdón, sí, Isaac.
Así es que sí, definitivamente no es la misma historia romántica de Isaac y de Rebeca ya al principio, ¿verdad? Esto es diferente ahora, después de 4 décadas de matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Sí? No había honestidad en los hermanos, porque aunque su mamá le dijo a Jacob, él debió haberse sentido mal el hacerse pasar por su hermana. Así es. No hubo mentira entre Sí, ellos. era un engañador ya desde el nacimiento, ¿no? Sí. Iba a decir algo similar, o sea, que no había sensibilidad hacia el engaño. Exacto. Oye, pero si me descubren, tú no te preocupes, yo te le pongo acá, yo te le hago allá. No había sensibilidad hacia allá. Así es. ¿Alguna otra cosa? Pues eran unos hijos muy obedientes. Sí, ¿verdad? Esa no la puse yo en mis notas, pero sí. Sí, Betty. Yo creo que al mayor siempre se le delega más responsabilidad. Sí. No creo tanto por preferencia, sino más por responsabilidades de que uno le carga a los más pequeños. Así es. Digo que por eso. También como que se sentía más, ¿verdad? Sí. O al hombre, ¿no? A mí me tocaba siempre la basura e ir a la tienda en la bici porque mis hijas, mis hermanos no podían hacer eso. Del hombre, ¿sí? Yo me pregunto si Rebeca había tenido en su corazón que la profecía que había sido hecha en cuanto a sus hijos. Exacto. Que el mayor serviría. Así es, a lo mejor Rebeca estaba pensando, es que ya se me había dicho en el momento de que estaban peleando en el vientre, que el mayor serviría el mayor serviría al menor. Y entonces, ¿qué estás haciendo, esposo mío, verdad? Otra vez estás metiendo la pata, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, déjenme resumir algunas de las cosas que yo estuve observando. Muchas de ellas ustedes han mencionado. Pero lo que quiero que entendamos, hermanas y hermanos, es que este evento es extremadamente vergonzoso, ¿verdad? Yo no sé si ustedes quisieran identificarse como esta familia, ¿no? ¿Quién quisiera tener el apellido de Isaac, ¿no? Me explico, uno ve una familia así y dice, yo no quiero tener nada que ver con ellos, ¿verdad? Esta es una familia cancelable, ¿verdad? ¿Sí? Hacían todo que molestaba, era vergonzoso, ¿verdad? Pero si vemos uno por uno, por ejemplo, primero con Isaac, ¿verdad? No podemos entrar en todo el detalle, pero la manera en la que está descrito el pasaje lo hace ver como un hombre bastante sensual, en el sentido de que nomás le gustaba lo físico, en este caso la carne, ¿verdad? Y lo dice 4 veces. En la Reina Valera hay una vez que no lo menciona, pero en el versículo 4 dice, ve y tráeme de la casa y hazme un guiso como a mí me gusta. Y después en el 7, la Reina Valera es la única versión que no lo tiene, pero cuando dice que coma, hazme un guisado como a mí me gusta, también dicen todas las versiones. Y el 9 dice, tráeme ahí 2 buenos cabritos de las cabras y ahí de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Todo el asunto era la comida. Te voy a bendecir, pero primero dame la comida. Y después otra vez lo dice una vez más en el 14, como a mí me gusta. El 19 otra vez. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero entonces, todo el énfasis del texto es en este aspecto de Isaac, en el que él tenía mucho interés en la carne. De hecho, previamente cuando se dice que él prefería a Esaú, lo prefería porque era hombre de casa, ¿verdad? Este es el hijo que sí me puede hacer carne asada, ¿verdad? A ese es el que quiero bendecir primero, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las cosas que vemos en Isaac es que era un hombre sensual. No estaba actuando de una manera honorable como los patriarcas, como Abraham, ¿verdad? Lo había hecho antes, ¿verdad? Entonces, era sensual. También era imprudente, ¿sí? Estaba ya sea ignorando o estaba rechazando la intención de Dios que ya había proclamado de bendecir al hijo menor por sobre el hijo mayor. Esto no es algo que Isaac ignoraba, ¿verdad? Simplemente lo estaba supeditando al hecho de que Esaú era su preferido. Y era su preferido porque en parte lo cocinaba muy sabroso. ¿Qué hace un patriarca comportándose de esta manera, verdad? Entonces esto del servicio del mayor al menor era algo de la bendición patriarcal, y él quería borrar lo que Dios había dicho y quería hacer su propia voluntad por causa de su preferencia.
¿sí? Entonces eso estaba mal, estaba siendo imprudente. No nada más eso, sino que normalmente cuando se daban las bendiciones, ustedes lo pueden ver en el resto del libro de Génesis, no se le hablaba nada más a uno de los hijos, sino a todos los hijos. Y todos los hijos se sentaban a escuchar y el padre bendecía a cada uno de ellos. Definitivamente el mayor recibía una bendición especial, ¿verdad? O el primogénito. ¿Verdad? Entonces, pero en este caso él deja por completo de lado a Jacob y solo le llama a Esaú. Nada de esto era lo que se hacía normalmente. Se tenía que entregar una bendición distintiva a cada uno de los hijos. También era parcial, ¿verdad? Al llamar a Esaú y sin llamar a Jacob, ¿verdad? Estaba mostrando ese favoritismo que ya se había mostrado por mucho tiempo. Esto no era nuevo. Ya de tiempo Isaac tenía como favorito a Esaú y Rebeca a Jacob. Y entonces está esta diferencia significativa que a Isaac no le importó entonces ir fuera de todo lo que era común a este aspecto de bendecir al hijo solamente por causa de esa preferencia, ¿verdad? Y entonces en todo esto estaba siendo bastante caprichoso, ¿sí? Este no era un patriarca actuando honorablemente, sino que estaba actuando como una persona sensual, parcial, imprudente, ¿verdad? No un modelo, digamos, de padre, ¿verdad? De lo que uno esperaría. Y si vemos a Esaú, pues ¿qué podemos decir de Esaú, verdad? El mismo Nuevo Testamento lo llama profano. Esaú era un profano, eso significa que no le importaban las cosas sagradas a Esaú, ¿verdad? Él vivía también para sus gustos, para su sentir. Ya había rechazado la primogenitura, se la había vendido a su hermano, ¿verdad? Aunque luego acusó a su hermano de robársela, ¿verdad? Pero se la compró, ¿por qué? Porque tenía hambre, ¿sí? Lo había rechazado la bendición de la primogenitura, no nada más eso, sino que a propósito y con el fin, en parte de amargar la vida de sus padres, fue y se casó no con una mujer, sino con dos, y que fueran extranjeras. Se casó con dos mujeres hititas, ¿verdad? Entonces, en todo esto, claramente Esaú estaba menospreciando todo lo que tenía que ver con el pacto de Abraham, y lo único que buscaba era tener su propio placer y beneficio en la bendición. Él no tenía interés de bendecir, de recibir la bendición para hacer bendición, sino solamente para el beneficio personal que él tenía, ¿verdad? Entonces Esaú también, ¿no? ¿Y qué decir de Rebeca? Rebeca, sus actitudes creo yo que definitivamente reflejan lo mucho que se había deteriorado la vida familiar y la relación matrimonial que tenía con Isaac, ¿verdad? Ahora la vemos como que espiando, ¿verdad? Y ahí oyendo detrás mientras que él no sabe, Isaac no sabe, pero ella está oyendo ahí y está sospechando de lo que su esposo está haciendo. Y en medio de todo esto, ¿verdad? Entonces, no nada más escucha, sino que hace toda esta trama para asegurar que lo que quiere Isaac no suceda, ¿verdad? Entonces, el mismo trato preferencial que Isaac tenía hacia Esaú, lo que Rebeca lo tenía hacia Jacob, ¿verdad? Y entonces la hace hacer un plan ese macabro, ¿verdad? Este plan parece que es la mente maestra detrás de este problema. Y en los versículos 8 al 18 es tremendo ver lo que ella está haciendo, ¿verdad? No sé si quieren regresar ahí al texto. Dice en el versículo 8, hijo mío, obedece mi voz en lo que ahora te mando. La manera en la que está descrito este texto, hermanos, es como... tiene un énfasis tan fuerte, no se ve aquí en el español, pero el énfasis es, hijo, yo soy tu madre, me vas a hacer caso, no tienes opción, me vas a obedecer porque tu madre te está ordenando. Así con un énfasis tremendo, ¿verdad? Y Jacob tenía 40 años, hermanos, ¿verdad? Y le está ordenando de esta manera porque quería asegurar que de ninguna manera la bendición se pasara a Esaú, ¿sí? Entonces es muy claro el tono autoritario que está ella usando, ¿verdad? Como si quisiera decir, todo lo que yo soy como tu madre me tienes que obedecer en este instante. Es el momento crucial de tu obediencia hacia mí. Y entonces crea todo este plan, ¿verdad? Y después de 4 décadas de matrimonio, pues claro que sabía cuál era el guiso más favorito de su esposo. No tenía que andarle preguntando, ¿verdad? Qué era lo que quería exactamente. Ella sabía exactamente qué hacer, ¿verdad? Sabía exactamente cuál ropa tomar para que Jacob oliera como Esaú si fuera necesario, ¿verdad?
y sabía que a lo mejor iba a suceder que le tocara, y entonces se le ocurrió incluso usar la piel del animal que acababa de matar. Imagínense esto, hermanos, ¿verdad? Y es que mamá, pero me va a tocar. Que aquí tenemos piel de cabrito. ¿Quién haría eso? ¿Se fijan el grado al que estaba ella dispuesta a ir y en un sentido inicial obligar a Jacob a ir, ¿verdad? A ir con tal de que pudiera tener éxito el engaño, ¿sí? Y finalmente Jacob, ¿verdad? Ahora, como decías, mamá, ¿verdad? En esto es posible que Rebeca se acordara de lo que ella había sido, lo que le había sido profetizado, de que el mayor serviría al menor en el vientre. Y en ese sentido estaba actuando como Sara, cuando le dijeron que iban a dar a luz un hijo y no nacía el hijo, y entonces le dijo, aquí está mi sierva, ¿verdad? Acuéstate con ella, y a lo mejor por medio de eso sale. El mismo tipo de acción pecaminosa y vergonzosa para tratar de promover el plan de Dios. Así es que una situación muy, muy triste, ¿verdad? Y finalmente tenemos a Jacob, ¿verdad? Hombre de 40 años, pero pues pusilánime, ¿no? A lo mejor un hijo de mami, ¿no? Ahí en la casa. Y ya inclinado al engaño desde su nacimiento, ¿verdad? Por eso tenía ese nombre, suplantador, un estafador. Pero incluso para Jacob, que ya le había robado la primogenitura a su hermano, este plan se le hacía un poco riesgoso, ¿verdad? Y entonces le dice, mamá, pero esto no puede ser, ¿verdad? Me van a descubrir y entonces voy a ser maldito. Y tanto era el empeño de su madre que le dijo, si te cae maldición, que la maldición me caiga a mí. No te preocupes, ¿sí? Y entonces en ese momento Jacob dice, no, pues mi mamá pensó en todo, así es que vamos a darle, ¿no? Pero en este momento, hermanos, el texto como está ahí en la escritura es bien explícito en cuanto a cómo sospechaba Isaac y la manera tan explícita, sin vergüenza, con la que Jacob estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario para engañar a su padre, ¿verdad? De tal manera que si ustedes ven ahí en el versículo 18, dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? ¿Lo ven? Le pregunta inmediatamente, ¿quién eres? Y el texto no dice, y él respondió, no dice, y Jacob, ¿sí? Dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Ahora, aquí hay otra clave que también no se observa mucho en el español. Normalmente la frase, en la estructura del idioma, él hubiera dicho, Esaú soy yo. Y así se leería normalmente, pero aquí dice, yo soy Esaú. Es como un énfasis, sí, yo soy papá, soy tu primogénito. Su padre está preguntando, ¿quién eres primero? Y Jacob dice, soy Esaú. ¿Se fijan? Y después dice, he hecho lo que me dijiste, levántate ahora, el versículo 19, siéntate y come de mi casa. Y entonces Isaac le dice, ¿cómo es que te lo hallaste tan pronto? Y la respuesta que da, ¿verdad? Tiene que meter a Dios de por medio ahí. Es que, ¿verdad? Tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. ¿Ustedes creen que Esaú hubiera dicho eso en algún momento? No, un cazador hubiera dicho, no papá, es que supe para dónde ir. Esaú no tenía a Dios en la boca, ¿verdad? Esta es una excusa torpe, ¿verdad? Y en esto Jacob está casi delatándose, ¿sí? Y entonces a partir de aquí casi no dice nada. Una sola palabra más dice, porque como que la voz lo está poniendo nervioso a su papá, ¿verdad? Pero le dice, entonces acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac con todo y todo está seguro que hay algo aquí sospechoso. Y le pide que se acerque, ¿verdad? Y entonces se acercó Jacob a su padre, quien le palpó. Y entonces dice a Isaac, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y está creciendo la tensión, ¿verdad? Lo va a descubrir, ¿sí? Pero yo creo que ya Isaac para este momento no confía en sus sentidos, ya no puede ver, de seguro ya está bastante anciano y a lo mejor sus manos tiemblan, no sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos es que no confiaba en sus sentidos. Y entonces le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Se fijan, la primera vez le dijo, ¿quién eres, hijo mío? Y entonces Jacob dijo, yo soy Esaú.
Esta segunda vez le dice, ¿eres tú Esaú? Y Jacob ya nada más dice una sola palabra, soy. Literalmente dice soy. ¿Sí? No lo niega. Y entonces dijo también en el 25, acércame, le comeré de la casa a mi hijo para que yo te bendiga. ¿Sí? Y entonces dice que Jacob se le acercó en el 25 y le trajo también vino, por si fuera necesario, ¿no? A lo mejor si todavía tenía un poquito de duda, hay que darle vino con la carne para que a lo mejor todavía se suavice un poco más y se le quite la tensión de la sospecha y esté un poco más relajado, ¿verdad? Eso no le pidió, él le dio el vino, ¿sí? Y entonces en esto creo yo que si hay una familia en el libro de Génesis que pudiera ser cancelada, sería esta, ¿verdad? Yo no creo que ninguno de ustedes quisiéramos decir, ay, vamos a hacer ese hermano el diácono, ¿verdad? O vamos a invitarlos a que sirvan en la iglesia. No, es este tipo de familia que dices, hijos, no te vayas a juntar con los hijos de Isaac, ¿verdad? Porque son medio sospechosos, ¿no? No, yo creo que ninguno de ustedes quisiera decir, yo quiero unirme a esa familia, que me adopten ahí. ¿O sí? Esta es una familia en muchos sentidos menospreciable, ¿verdad? Mala relación entre los padres, preferencias a los hijos, orgullo, engaño, secretos, ¿verdad? Todas estas cosas que estaban sucediendo ahí. Si hay una familia que tiene esta posibilidad de ser rechazada, debiera ser esta. Y sin embargo, hermanos, esta historia vergonzosa, aquí en este momento es donde esta historia vergonzosa se convierte en una historia sublime. Porque aun cuando sucede todo esto, fíjense lo que sucede después. Le dice en el 26, ¿verdad? Le dijo Isaac a su padre, y le dijo Isaac, su padre, a Jacob, ¿verdad? Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y entonces aquí viene y le va a dar la bendición, ¿verdad? Y entramos a este momento en la historia, que es el punto principal. La historia no es acerca de Isaac, de Rebeca, de Jacob y de Esaú. La historia es acerca de Dios. La historia es una historia que quiere Él que ustedes entiendan que en medio de una familia como esta, el amor y la gracia de Dios triunfan. La redención de Dios se sobrepone a esto, ¿sí? Y entonces en el 27 dice, y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Lo ven? Pongamos atención a esto, hermanos, porque esta no es una bendición común y corriente. Después del momento más vergonzoso hasta el momento en la historia de Jacob, su padre le dice, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. A este hombre suplantador, a este hombre que 3 veces tuvo la oportunidad de decirle a su padre, allí en su casi lecho de muerte, yo no soy su Esaú, papá. Le mintió abiertamente, descaradamente, para engañarlo, para tomar a la fuerza la bendición. Y después de esto viene la oportunidad de que Isaac lo bendiga y le da esta bendición. Sé Señor de tus hermanos, se inclinen a ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y en este punto pudiéramos decir, bueno, pero es que Isaac estaba viejo, no podía ver, se confundió, ¿verdad? No, él no quería darle esta bendición, esta no era la voluntad de Dios. Pudiéramos pensar eso, ¿verdad? Porque pues
estaba viejo, no veía, no tocó bien, ¿verdad? Traía un poquito de vino en las venas y cuántas cosas, ¿verdad? Y decimos, esto no era la voluntad de Dios, y lo vemos en la respuesta de Esaú y la respuesta de Isaac, es extremadamente violenta. Se puso a temblar del descubrir que no había bendecido a Esaú, y Esaú gritó con todas sus fuerzas, bendíceme a mí. Él va a ser, y ya lo bendije, y él va a ser bendito, dijo Isaac. Y le dolió profundamente, ¿verdad? Pero aquí es donde creo yo que nosotros tenemos la lección, no solamente para ese momento, hermanos, sino hasta nuestros días. Porque en el capítulo 28, esta bendición que pudiéramos tener un poco de sospecha, pues las condiciones de la bendición fueron ahí un poco no ortodoxas, ¿verdad? Y yo creo que esa no cuenta, ¿verdad? Porque está en offsides, ¿no? Como que no funciona bien ahí, eso no está correcto. Hay que hacerlo de nuevo. Pero no. A partir de ahí, en un sentido, la familia de Isaac se destruyó, ¿verdad? Ya no hay familia, ¿ok? Se desintegró por completo, ¿verdad? Se tuvo que ir Jacob, y Esaú juró matar a su hermano, y está toda esta disensión de tal manera que él tiene que salir rápido, y entonces se encuentra con la necesidad de huir, y normalmente huían de tal manera que llegaran a un lugar seguro durante la noche, pero en este caso no pudo llegar, y entonces tiene que dormir en un lugar al aire libre, ¿verdad? Con todos los riesgos que eso tenía. Pero ahí es donde encontramos esta gracia admirable, ¿verdad? Entonces este mensaje, no les había dicho todavía el título, pero el título del mensaje es Gracia sublime en la almohada de piedra. Repítalo conmigo, gracia sublime, en la almohada de piedra. En la almohada de piedra. ¿Sí? Gracia sublime en la almohada de piedra. Llega este momento en el que Jacob ahora está solo después de haber estado en una situación bastante cómoda por 40 años. Se encuentra solo, huyendo, en medio de un campo desconocido. Tiene que acostarse a dormir y junta unas piedras y pone ahí una piedra. Dice el versículo 28.3, capítulo 28.3, ¿verdad? Bueno, desde el 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, ¿sí? Y en el 3 dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Ya no lo quiere bendecir él, ¿no? Yo creo que ya se sentía con toda la ofensa de lo que había sucedido, pero le dice, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, ¿sí? Y se va Jacob, y entonces dice que en el versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, y aquí viene, ya no es Isaac bendiciendo a Jacob, ¿estamos de acuerdo? Aquí lo que estamos recibiendo como confirmación, hermanos, es que la bendición de Isaac a Jacob era la bendición de Dios a Jacob. En realidad Dios es el que estaba diciendo, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren, ¿sí? Entonces lo dice así aquí en el versículo 13, ¿verdad? Le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Vieron eso? Y todas las familias de la tierra serán benditas en Jacob, el suplantador. Todas las naciones de la tierra serían benditas en este hombre que mintió a su padre abiertamente 3 veces para engañarlo. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sí? Esto es lo que yo nunca había visto antes, hermanos. Qué cerca estaba la bendición de Abraham de su engaño. No es que pasaron tiempo,
¿no? Allí donde estaba este momento tan perverso de la familia y de él mismo, justo después de esta perversión tan grande, Dios le dijo, tú vas a ser bendición. ¿Sí? Así es que al dormirse ahí en esa almohada de piedra, ¿verdad? Ahí viene este momento maravilloso en las Escrituras que persiste después con otros personajes. Este no es el único. Pero venimos a este momento donde él está durmiendo y tiene sueño, ¿verdad? Y el cielo se acerca a la tierra y Dios, ¿verdad? Dice aquí, se acerca a Jacob para encontrarse con él, pero no para cancelarlo, sino para bendecirlo. ¿Ustedes creen que lo merecía? Sí. Yo soy Jehová, la tierra en que estás acostado te la daré. ¿Estaba oyendo? Te la voy a dar. ¿Sí? Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y miren el 15. He aquí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Miren lo que dice ahí, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Que no quede duda. No le dice, te portaste mal una vez, ¿verdad? Una. Strike one, ¿no? No. Yo soy tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas, te volveré a traer a esta tierra y no te voy a abandonar hasta que termine mi plan contigo. Qué tremendo, ¿no? A este suplantador, a este engañador que conjuró con su madre todo este plan perverso que dividió a su familia, y en medio de todo eso Dios le dice, no te dejaré nunca, voy a cumplir mi plan. Hermanos, la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob es la familia del pacto, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros vivimos bajo este pacto que Dios hizo originalmente con Abraham, pero Abraham es el padre de ¿qué? ¿Se acuerdan? Es el padre de la fe, no es el padre de las obras, ¿verdad? Es el padre de la fe. Abraham creyó y después está esta situación donde también la enfrenta Isaac y después Jacob mismo, ¿verdad? Pero ellos no las recibieron por las obras que hubieran recibido, ¿verdad? Cancelados, ¿no? Pero por la fe, Dios les hizo la simiente que traería bendición a todas las familias de la tierra, incluyendo ustedes y yo. Esta promesa que se le hizo durmiendo en una almohada de piedra, los alcanzó a ustedes. Nos alcanzó a nosotros, a mí y a mi familia. No por obras, sino por la gracia y la misericordia y el amor de Dios hacia esta familia, para bendición de los demás. ¿Sí? Así es que, aunque podemos decir mucho más en este momento, hermanos, lo que yo quisiera es que nada más darles algunos puntos de aplicación para nosotros en relación a este evento. Yo creo que podemos decir que bajo la gracia de Dios, ¿verdad? En su soberanía que Él tiene para extender misericordia y amar a las personas, así como amó a Jacob desde antes de nacer, ¿verdad? Creo que bajo la gracia de Dios, Él nos ha llamado, a ustedes y a mí, y a nuestras familias, y podemos como creyentes nosotros también afirmar lo siguiente. En primer lugar, tu pecaminosidad presente. Nadie aquí es perfecto, ¿estamos de acuerdo? Todos seguimos pecando. Y tu pecaminosidad presente no destruye tu potencial divino. Tu pecaminosidad de ahora no destruye tu potencial divino. Dios puede bendecir por medio tuyo, porque Él te ha salvado, porque Él te ha dado su gracia, porque Él te ha perdonado, ¿verdad? Dios puede usarte como instrumento de bendición, así como eres, con todos los defectos. Tenemos la invitación de Dios a crecer en la gracia, a crecer en santidad, a crecer en obediencia, pero nuestro pecado
no cancela la posibilidad de que podamos bendecir aún en medio de nuestra imperfección. Tú puedes bendecir a otros, aún que no seas perfecto. Dice ahí en Corintios, ¿verdad? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es que esa almohada de piedra, donde vino esa bendición tan inmerecida, debe de recordarles a ustedes que la pecaminosidad presente de cada uno no cancela el potencial divino, el plan de Dios en ustedes. Segundo, tu maldad presente no detiene el propósito divino para tu vida. Dios no va a decir, bueno, hasta que ya te portes bien, por completo, 100% puedes servir. ¿No? En el creyente el pecado, ¿verdad? El pecado sin duda tiene consecuencias temporales, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El pecado destruyó a esta familia, la separó por años y años, ¿verdad? Y para nosotros también el pecado tiene consecuencias temporales, pero ya no tiene consecuencias eternas. Si somos creyentes, las consecuencias eternas del pecado han sido cancelados por la cruz de Cristo. ¿Sí? Tenemos la posibilidad. Jacob perdió la comodidad que tenía, pero no perdió la posibilidad de ser bendición. ¿Sí? Pasó de una vida cómoda a tener que dormir en los peligros del campo abierto sobre una almohada de piedra, ¿verdad? Pero esto no destruía el plan eterno de Dios para Jacob. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Tú serás bendición. No te dejaré hasta que haya cumplido todo mi propósito. Y es lo mismo con ustedes, aquellos que somos hijos de Dios. Tenemos la misma promesa. Dios, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, ha prometido que si Él dio por nosotros a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará. En Efesios dice que tiene para nosotros buenas obras, que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Ustedes tienen, así como son pecaminosos, tienen buenas obras en las cuales pueden andar. Los pecados no cancelan la posibilidad del plan divino para ustedes, un plan de amor, de redención, de gracia. ¿Sí? Tercero, tu perversidad presente no impide que Dios termine su obra en tu vida. Filipenses dice, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. ¿Sí? Cuarto, los bautistas aquí terminan. Yo voy a una iglesia bautista, entonces nomás son 3 puntos, ¿no? Pero como aquí no somos bautistas, puedo darle más puntos, ¿verdad? Entonces, 4, 5 nada más, ¿no? Tu injusticia presente no cancela la capacidad de Dios para que tú bendigas a otros. Suena irónico, pero es verdad. Dios usa a pecadores todos los días en todo el mundo. ¿Sí? Puede ser bendición, debe ser bendición. Yo creo que eres bendición. Si en medio de tu pecaminosidad tú descansas en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, si hay algo que te está obstruyendo en tu comunión, arrepiéntete, abandona tu pecado, pero no olvides que estás puesto por Dios para bendecir a otros con el Espíritu que Él te ha dado, con las obras que Él ha preparado para ti. ¿Sí? Nuestra pecaminosidad, si no canceló la posibilidad para Jacob de ser bendición a todas las familias de la tierra, tampoco la nuestra, hermanas y hermanos. Tú puedes ser bendición así como eres imperfecto, por la gracia de Dios. ¿Sí? Y quinto, si Dios te puede usar a ti así como eres y a tu familia así como es
Eso significa que Él puede usar también a todas las familias y a todas las personas a tu alrededor. ¿Sí? Hace algunos años había una persona que me estaba molestando bastante, estaba tratando de presionarme a actuar de cierta manera. Y persistió por bastante tiempo. Y en una ocasión yo le dije a esta persona: si ser cristiano es vivir como tú vives, yo no quiero ser cristiano. Deja de tratar de empujarme a vivir como tú. Y quisiera haber tenido este pasaje, haberlo entendido. Porque creo yo que en un sentido, cuando yo veo ciertas personas, yo no quiero ser como ellas, ¿verdad? Pero yo he visto a esta persona ser de bendición a muchos. Aunque yo no entiendo su manera de practicar la fe. ¿Sí? A veces vemos a personas en la iglesia, o a familias en la iglesia, y decimos: ay, esa familia. ¿Y a quién pueden bendecir ellos? Pero si la familia de Isaac pudo ser bendición, todas las familias a tu alrededor, hermano y hermana, también pueden ser bendición, y son, aunque no te caigan bien, ¿verdad? Yo no quiero estar juzgando más a la gente porque no me gusta cómo viven. Dice en Romanos capítulo 14, ¿verdad?, que cada uno esté en pie para su propio Señor. ¿Por quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Debemos exhortarnos al amor y a las buenas obras. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí, pero no estamos para condenar y cancelar familias o miembros de la iglesia. No estamos para eso. ¿Sí? Estamos para alentarnos con el Evangelio, para ofrecernos la posibilidad de la gracia y el perdón, porque si Dios me puede usar a mí en mi pecaminosidad, puede usar a todos los demás creyentes a mi alrededor, con todos lo imperfectos que son, con todos los imperfectos que son, ¿verdad? Entonces, si vemos pues a la experiencia de Jacob, ¿verdad?, ahí en esa almohada de piedra, ahí en esa almohada de piedra se le dio una de las promesas más hermosas en la historia de la Biblia, ¿verdad? Y Dios la cumplió, al punto que la trajo hasta el presente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios hizo una proclamación maravillosa sobre una persona pecadora y engañadora, ¿sí? Una bendición por gracia y por amor soberano, una bendición que nos alcanza a nosotros y que debemos nosotros recordar. Ustedes pueden ser bendición, ¿verdad? Y la gente a su alrededor puede ser bendición. Sean. ¿Sí? Recuerden la historia de Jacob. Si él podía ser bendición, nosotros podemos ser bendición, ¿verdad? Le pedí a mi papá que originalmente iba a tratar de hacer esto para todos, pero qué bueno que no intenté. Cada quien si quiere, ¿verdad? Le pregunté a José Luis si había piedras por aquí. Pensé que sí, ¿verdad? Pero esto lo voy a poner por ahí en mi escritorio, ¿verdad? Una piedra con dibujo de almohada. Y a lo mejor si la ponen en algún lugar donde la vean, y recuerden especialmente el versículo 15: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esa es la promesa del Evangelio para cada creyente, creo yo. ¿Sí? Entonces, que la piedra les recuerde los problemas que vienen por causa de su pecado, pero que les recuerde el texto, cómo Dios puede bendecir por medio de personas pecadoras, así como la familia de Isaac, así como mi familia, la de ustedes y cada uno en individual. Amén. Oramos. Si quieren, creo que mi papá trajo un marcador y ¿lo trajiste? Si no, pues tómenle una foto, ¿verdad? Y entonces ustedes busquen su piedra y hagan. Y así es más de ustedes, ¿verdad? ¿Ok? Oramos. Padre, gracias por tu misericordia. Qué admirable es ver las Escrituras con tu amor, con tu perdón, con tu misericordia completamente inmerecida hacia personas así de pecadoras como era Isaac, como era Rebeca, como era Esaú, como era Jacob, ¿verdad?
Padre, gracias que en el ejemplo de Jacob vemos ese ejemplo de amor soberano, de gracia, que es capaz de sobreponerse a todos los pecados y que persiste en hacer de personas pecadoras instrumentos de bendición. Gracias que a nosotros nos has alcanzado con el Evangelio. Gracias que por el Evangelio nos das esa posibilidad de tener esperanza, de tener perdón, de tener un nuevo propósito, de tener el Espíritu Santo que nos puede ayudar a crecer y a combatir contra el pecado, pero que en medio de nuestra lucha y nuestras altas y bajas, nuestras caídas, nuestros fracasos, tenemos la certeza de que por causa de tu gracia podemos ser bendición a otros. Yo te pido por las hermanas y hermanos de esta iglesia, por las familias de esta iglesia. Padre Celestial, bendíceles y hazles ser bendición a su alrededor, así como lo hiciste con Jacob en medio de su pecaminosidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador.